El tema que desarrollaremos a continuación es el del acceso a los empleos públicos, principios reguladores, requisitos, sistemas selectivos, la extinción de la condición de empleado público, el régimen de provisión de puestos de trabajo, sistemas de provisión, el contrato de trabajo y las situaciones administrativas de los funcionarios locales. Para elaborar este tema he utilizado fundamentalmente el TREBEP, después algunos artículos del Real Decreto 364/95 de ingreso y provisión, que sabéis que sigue vigente en lo que no se ponga el TREBEP, y de otro lado algún artículo del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 1, el artículo 2, quizá el 3, en función del tiempo. De todas maneras, el tema del contrato de trabajo es un epígrafe que está más ampliamente trabajado en los temas sobre derecho laboral, que son los que vienen a continuación. Concretamente yo lo tengo como el contrato de trabajo, partes, capacidad para contratar, contenido, las prestaciones, con lo cual de ese tema se puede tomar ese epígrafe sin ningún problema. Para remitirnos ya al tema en cuestión que estamos tratando, el del acceso a los empleos públicos, los principios reguladores, acudimos al TREBEP, artículo 55, donde se nos dice que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y de acuerdo con lo dispuesto en el presente estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. No olvidemos en la Constitución el artículo 23.2, que se habla del acceso a las funciones y cargos públicos, y también el 103.3, que se habla de la relación estatutaria de los funcionarios. Ya me queda mencionar, aunque el tiempo es escaso, simplemente el título competencial para la redacción del TREBEP, que es, como ya os he dicho en algún otro tema, el 149.1.18, para regular las bases del régimen jurídico del personal al servicio de las administraciones públicas y concretamente del personal estatutario, sin perjuicio del posterior desarrollo que de esta norma de carácter básico se haga por parte de las autonomías que ostentan potestad legislativa y de las entidades locales que solo ostentan potestad reglamentaria. Así pues, sin más dilación, artículo 55, principios rectores, ya hemos visto los contenidos en la Constitución y en el presente estatuto. Como ya sabemos cuáles son los de la Constitución, porque os he mencionado los artículos, vemos ahora los establecidos a continuación propios del TREBEP. El principio de publicidad, principio de transparencia, principio de imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia de estos y adecuación entre el contenido de las pruebas selectivas y las funciones que se van a desempeñar. Por último, el principio de agilidad. El artículo 56, requisitos generales, se dice que para poder participar con carácter general es necesario poseer nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, en el artículo 57, que por tiempo no lo vamos a ver desarrollado, pero se especifica que hay personas que no tienen una nacionalidad española, pueden adquirir la condición de funcionario público, pero no todos los puestos. B, poseer capacidad funcional. Esto ocurre en determinados cuerpos de funcionarios públicos. Estoy pensando en cuerpos sobre todo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, tener cumplidos 16 años y no exceder la edad de jubilación, que de momento no se sabe muy bien cuál es ni cuál va a ser. O sea que yo os insisto en que aunque tengáis 65 años, os preparéis y os presentéis porque esto va para largo. Y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos. Por último, poseer la titulación exigida. Por último, para este epígrafe me gustaría hablar del artículo 59,
que creo que es el más fácil de recordar, que el 57 y el 58, y además no se pueden mencionar todos, que habla sobre el acceso de personas con discapacidad, expresando que se reservará un cupo no inferior al 7% entre personas con discapacidad de las que cumplan los requisitos del artículo 4, apartado 2 del texto refundido 1/2013. Siempre, por supuesto, que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño del servicio. La reserva, al menos en el 2%, debe ser para personas con discapacidad intelectual, y el resto del 5% para el resto de las personas con discapacidad. A continuación vamos a ver la pérdida de la condición de funcionario. Lo vemos en el 63 sin desarrollar cada uno de los supuestos porque el tiempo no da. Vemos, en primer lugar, la renuncia, la pérdida de la nacionalidad en los casos en los que la nacionalidad sea requisito y además en los que se pueda perder la nacionalidad. Recordad, no sé, creo que es el artículo 10, pero no estoy muy segura, o el artículo 11 de la Constitución sobre la adquisición de la nacionalidad. Es decir, la nacionalidad se puede adquirir bien por nacimiento o bien por ley. La que se adquiere por nacimiento no se pierde nunca, pero la que se adquiere por ley en determinados supuestos se puede llegar a perder. La jubilación total, que ya he dicho que no sabemos muy bien a qué edad nos llegará esto. La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial que tuviera carácter firme. A continuación pasamos a ver los sistemas o el régimen de provisión y sistemas de provisión que están recogidos dentro del TREBEP en el artículo 78, los principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera, diciéndonos que en principio se deben respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Esto ya lo he explicado cómo está contenido no solo en el TREBEP, sino en la propia Constitución, artículo 23.2 y 103.3. Y los procedimientos con carácter general son concurso y libre designación, estando las leyes de función pública que se dictan en desarrollo del presente estatuto dispuestas a establecer otros procedimientos de provisión. Vemos sucintamente el concurso de acuerdo al TREBEP. Sabemos que es un procedimiento normal de provisión que consiste en la valoración de méritos, y también someramente la libre designación, que es aquel sistema que consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad. Ya os dije que igual en el artículo 13 del tema anterior, el artículo 13 del TREBEP, cuando se habla del personal directivo, la idoneidad es uno de los factores que pesan bastante de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. No todos los sistemas de provisión están contenidos en estos artículos que estamos viendo. Para ello nos vamos, o yo personalmente creo que se puede acudir al Real Decreto 364/95, que aún está vigente, para ver otras formas de provisión. Esto depende del tiempo, depende de la memoria, depende sobre todo del tiempo. O sea, cómo nos veamos de tiempo, como tal. Bien, artículo 59. Forma de provisión, que consiste en redistribución de efectivos. Los funcionarios que ocupen puestos no singularizados podrán ser adscritos por necesidades del servicio a otros de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque no están singularizados. Al mismo nivel de complemento de destino y complemento específico, sin que ello suponga cambio de municipio. El puesto de trabajo al que se acceda tendrá carácter definitivo, iniciándose el cómputo de los 2 años necesarios para los efectos que de ellos se deriven, que entre otros sabemos que es, por ejemplo, poder participar en concursos, poder participar en promoción interna, etcétera. A continuación tenemos el artículo 60, que nos habla de la reasignación de efectivos. Se dice que funcionarios cuyo puesto sea objeto de supresión, aquí el puesto
es objeto de supresión. El funcionario nunca pierde la condición de funcionario, pero el puesto de trabajo puede ser suprimido como consecuencia de un plan de empleo. Recordad lo que se veía en el artículo 1 del propio Real Decreto 364/95, que es este, que hablaba de los planes de empleo y de las modalidades de los planes de empleo. Bueno, pues estos funcionarios podrán ser destinados a otro puesto, efectivamente. La reasignación, bueno, pues exigirá que se efectúe aplicando criterios objetivos donde se valore la formación, experiencia y antigüedad. Tendrá carácter definitivo y los funcionarios que como consecuencia vean modificado su municipio de residencia tendrán derecho a la indemnización prevista de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 3084 y, como ya os dije en el tema anterior, ojo con esta ley que está derogada legal, sí, de forma legal, está derogada por el TREBEP expresamente, pero es cierto que en los preceptos de la 3084 se menciona que continuarán vigentes en tanto en cuanto no se opongan a lo dispuesto por el TREBEP y no exista una legislación de desarrollo del TREBEP en esa materia. Pasamos a continuación a la movilidad por cambio de adscripción del puesto de trabajo. Aquí quien se mueve, digámoslo de alguna manera, es el puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo arrastra, por decirlo así, al funcionario. Los departamentos ministeriales es otro caso distinto del que veíamos en el primer supuesto, que era la redistribución de efectivos. Aquí el puesto no se mueve. Aquí quien se mueve es el funcionario, entre puestos no singularizados. En este caso, el que se mueve es el puesto. Y claro, en principio el funcionario se mueve con el puesto o no, ahora veremos. Si la adscripción supusiera cambio de municipio, solo se podrá hacer con conformidad. Por eso yo decía, bueno, el funcionario se mueve con el puesto, no siempre. El artículo 62 nos habla del reingreso al servicio activo. El reingreso al servicio activo no es propiamente una forma de provisión. La forma de provisión es cómo se reingresa, ¿vale? El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva, porque los que tengan reserva no requiere explicación, pues será a través de concurso o libre designación, que ya hemos visto en el TREBEP en los artículos 79, el concurso, y el 80, libre designación. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse mediante la figura de la adscripción provisional. Veamos en el 63 qué es la adscripción provisional. Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional en los siguientes supuestos: cuando el funcionario provenga de una situación de remoción o cese en un puesto obtenido por concurso o libre designación. Generalmente es eso, generalmente son personas que han estado ocupando un puesto por libre designación, han cesado y entonces por adscripción provisional se les asigna un puesto de trabajo. El apartado B nos habla de supresión del puesto de trabajo, que es el supuesto que hemos visto recogido en el artículo 60, reasignación de efectivos, cuando se habla de que en el caso en el que un puesto de trabajo sea objeto de supresión por reasignación o por un plan de empleo, que ya lo hemos visto aquí, bueno, pues el funcionario será adscrito a otro puesto de trabajo, y el reingreso al servicio activo de los funcionarios sin reserva. Aquí generalmente están incluidas las excedencias que no tienen reserva de puesto de trabajo. Comisiones de servicios. La comisión de servicios dice que cuando un puesto de trabajo quede vacante, podrá ser cubierto en caso de urgente e inaplazable necesidad en comisión de servicios, en principio con carácter voluntario, por un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. Aquí generalmente es el funcionario el que toma la iniciativa, pero puede ser también la entidad local quien tome la iniciativa de acudir a un funcionario concreto y pedirle que ocupe un puesto vacante en comisión de servicios. Podrán también acordarse comisión de servicios con carácter forzoso. En este caso, tanto en un caso como en otro, la duración máxima será de 1 año, prorrogable por otro, en el caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, y no hay más prórrogas. Una vez que se acaba la comisión de servicios, se acaba.
El otro sistema otro de los sistemas de provisión es formar parte o desempeñar funciones en misiones de cooperación internacional. Esto se dice que será por tiempo no superior a 6 meses y siempre en el marco de programas o misiones de cooperación internacional. 66. Atribución temporal de funciones, supuesto muy curioso, que se dice que en casos excepcionales se podrá atribuir a los funcionarios el desempeño temporal mediante la figura de la comisión de servicios, funciones especiales que en principio no aparecían reseñadas en la RPT. Es decir, un funcionario está ocupando un puesto de servicio con carácter definitivo, un puesto de trabajo con carácter definitivo, y en la RPT se especifican las funciones que se han de desempeñar en ese puesto de trabajo. Cuando el órgano competente decida asignar a este funcionario otras funciones que no estuvieran expresamente asignadas en la RPT, se hará mediante la figura de la atribución temporal de funciones y se le considerará en comisión de servicios. También se dice que esto será para la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñan con carácter permanente dichas tareas. Respecto de las retribuciones del puesto que recibirán, pues serán las del puesto de trabajo efectivo, las funciones que efectivamente están desarrollando, sin perjuicio, por supuesto, de la percepción de las debidas indemnizaciones por razón del servicio a que tengan derecho en su caso. Y luego ya está el 66 bis y el 66 ter, que son supuestos que tienen cierta similitud. Uno es movilidad por razones de salud o rehabilitación y el otro es movilidad de la funcionaria por violencia de género. Vamos a dejarlo así. En el primero, cuando sea por razones de salud, sí que se especifica que la inscripción estará condicionada primero a que exista un puesto vacante dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al puesto de origen y que además sea de necesaria provisión. Yo creo que lo que estaba un poco explicándonos el 66 bis es que con la excusa aprovechando la necesidad de movilidad por razón de salud, no se puede obtener un puesto con un nivel de complemento de destino específico superior al que le correspondería. En una situación parecida está el tema de la movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género, solo que en este caso es la propia funcionaria quien en la solicitud indicará la localidad o localidades a las que solicita el traslado, debiendo ir acompañada esta solicitud siempre y en todo caso de copia de la orden de protección o del informe del Ministerio Fiscal. Estos documentos, tanto la orden de protección como el informe del Ministerio Fiscal, establecerán el periodo de tiempo durante el cual necesariamente deberá permanecer alejada de su puesto de origen, deberá establecer las condiciones excepcionales, si es que las hay, que debe tener este puesto de trabajo respecto de su inscripción en el registro de personal, datos que no pueden figurar en el registro de personal, etc. De nuevo volvemos al TREVEP para hablar de las situaciones administrativas de los funcionarios. Esto está regulado en los artículos 85 y siguientes. Las situaciones administrativas pues tenemos en principio reguladas por el TREVEP, que ya digo que en esto está todavía vigente el 365/95, pero teniendo aquí la ley que es un poquito más breve y más específica, y como el tiempo siempre va contando, pues yo he preferido remitirme al 85 y siguientes del TREVEP. Pero no hay ningún obstáculo a que os remitáis al 365 y desarrolléis con toda amplitud las situaciones administrativas. Lo que ocurre es que en el 365, por ejemplo, cuando se habla de las excedencias y de los permisos, eso es larguísimo.
y aquí pues está un poquito más, más concreto, más acotado, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las situaciones administrativas? En el 86 tenemos servicio activo, que son o la ostentan aquellos funcionarios que presten servicios en su condición de tal y no les corresponda quedar en otra situación. En servicios especiales, fundamentalmente y entre otros supuestos, porque no podemos mencionarlo todos, quedarán en servicios especiales aquellos funcionarios de carrera que sean designados para ocupar un puesto en el gobierno o en órganos de gobierno de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, instituciones de la Unión Europea, etc., cuando sean autorizados para realizar una misión en el marco, ya lo dije anteriormente, en el 364/95, en el marco de una operación de cooperación internacional y este tipo de cosas, superior a 6 meses, cuando sean nombrados para desempeñar puestos en organismos públicos vinculados o dependientes, cuando sean adscritos al Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, cuando accedan a la condición de diputado o senador. Es un caso muy parecido a los miembros del gobierno. Hay más casos, pero yo os digo que aquí no se puede mencionar todo. La situación en servicios especiales, la verdad es que es una situación bastante privilegiada en lo que a derecho se refiere, porque se dice que si bien percibirán las retribuciones del puesto o cargo que estén desempeñando y no la que les correspondería en su puesto de trabajo como funcionario de carrera, el tiempo computará en cualquier caso a efectos de trienios, es decir, se les reconocerán todos los trienios. También computará a efectos de ascenso, promoción interna, derechos en el régimen de seguridad social. Igualmente se dice que quienes se encuentren en situación de servicios especiales, cuando estén en condiciones de reingresar, tendrán derecho a hacerlo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de carrera consolidados. Si han estado durante 9 años, en la situación de servicios especiales, han acumulado 3 trienios. El artículo 88, servicios en otras administraciones públicas, los funcionarios de carrera que, en virtud de procesos de transferencia o por los procedimientos de provisión, obtengan destino en una administración pública distinta, serán declarados en esta situación. Los funcionarios transferidos a la comunidad autónoma se integrarán plenamente en la organización de la función pública de las mismas. No obstante, cuando regresen al servicio activo a la administración de origen, tendrán derecho al reconocimiento profesional de los progresos alcanzados, cosa que es totalmente lógica. El 89 nos habla de las excedencias y de las modalidades. Aquí no están todas las modalidades, pero vuelvo a decir, es que irse al 365/95, eso yo personalmente es que no hay tiempo. Tenemos la excedencia voluntaria por interés particular, la excedencia voluntaria por agrupación familiar. Después está la excedencia por cuidado de familiares, que sabéis que tiene un periodo en el que hay reserva de puesto de trabajo y concluido ese periodo ya no hay reserva del puesto de trabajo. Excedencia por razón de violencia de género o violencia sexual, esto está perfectamente regulado en los artículos siguientes, y la excedencia por violencia terrorista. El funcionario declarado en situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en el mismo del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición del mismo. La suspensión determinará la pérdida del puesto cuando exceda de 6 meses. Ojo, la pérdida del puesto, no de la condición de funcionario. La suspensión firme se impondrá bien en virtud de sentencia judicial dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria en vía administrativa. Se dice que si es por sanción disciplinaria en vía administrativa no podrá exceder de 6 años. El funcionario declarado en situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna administración pública ni en los organismos vinculados o dependientes de estas administraciones.
Podrá, no obstante, acordarse una suspensión con carácter provisional. Esto es común. Esto puede darse con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o de un expediente disciplinario. Y en este caso, como ya hemos dicho, en principio la excedencia se supone que, la suspensión se supone que si es provisional no supera los 6 meses, con la intención de que el funcionario, con motivo de la tramitación del procedimiento sancionador, no pierda el puesto de trabajo. Y respecto al reingreso al servicio activo, pues ya habéis visto que reglamentariamente se regulan los plazos, los procedimientos, las condiciones, también en virtud de la situación administrativa de procedencia, y también los derechos que se consolidan o no se consolidan. Y con esto, pues yo considero concluido el tema